Hoy les voy a estar contando 5 cosas buenas y malas que debes saber si piensas regresar a Venezuela. Si hay algo que van a sentir, sobre todo las personas que tienen muchísimos años afuera, es que cuando tú llegues al país, tú piensas que vas a encontrar todo exactamente igual que como lo dejaste, y las cosas no son así, porque todo ha cambiado, incluso las personas. Y yo sé que hay mucha gente que dice que el devolverse es de cobardes. Eso me lo han puesto a mí en muchísimos comentarios. Actualmente aquí no tengo ese problema, porque primero, bueno, aquí sí obviamente pago luz, pago agua, pago los gastos de comida, pero jamás se va a comparar con la cantidad de dinero que gastaba allá. Y es que muchas personas me preguntan todo el tiempo si en Venezuela, en la actualidad, ya se puede vivir bien. O, por ejemplo, si el tema de la seguridad en realidad ha mejorado, si ya se puede conseguir un trabajo rentable que te alcance para vivir bien. Pues hoy justamente es lo que te voy a contar, desde mi punto de vista más sencillo, para que puedas entender y sacar tus propias conclusiones si vale la pena regresar o no, y te contaré las 5 cosas mejores que me han pasado desde que estoy viviendo aquí y las 5 que no tanto. Yo creo que la número 1 de las cosas buenas que podemos enumerar en esta lista es, sin duda, el haberme quitado una preocupación económica encima. Sí, quitarte la preocupación económica de los gastos que tienes en otro país. Es una de las cosas más positivas que he visto desde que regresé, porque la mayoría de los venezolanos que han emigrado, pues tienen casas de sus familiares o que dejaron alguna casa, y obviamente en mi caso fue esa la decisión de regresar. Yo había dejado aquí mi casa y por lo tanto pues no iba a gastar en arriendo de inmueble, que allá en España es un factor bastante fuerte el tener que pagar todos los meses. En mi caso yo pagaba 800 euros al mes, y pues nada más el hecho de haberme quitado esa deuda que tenía mensual, que pensar nada más en trabajar para tener que llegar a fin de mes con 100 euros en el bolsillo y tener que sacar más del 80% de mi sueldo, que en ese momento eran aproximadamente unos 1.290 euros, y entre todos los gastos me quedaba nada más que con 100 euros al mes. Imagínense ustedes, nada más pagar luz, agua, lo que es el servicio de la telefonía, transporte, porque nada más en transporte pagaba 50 euros al mes, una tarjeta fija todos los meses. Entonces, todas esas deudas que yo tenía allá en España, actualmente aquí no tengo ese problema, porque primero, bueno, pago luz, pago agua, pago los gastos de comida y algunos gastos extras que puedan tener, pero jamás se va a comparar con la cantidad de dinero que gastaba allá. Entonces, el quitarme esa deuda que tenía mensual ya es algo positivo para mí. Lo otro es que aquí incluso me alcanza para ahorrar, cosa que allá era impensable. Jamás allá yo me hubiera propuesto ahorrar algo, porque es que no me quedaba. Entre lo poco que hacía con mi trabajo, tenía que mandar también dinero para Venezuela y no me quedaba absolutamente nada, porque pues aquí tenía gente que cuidaba la casa, le mandaba dinero a mi mamá, le mandaba dinero en este caso a mi hijo que está en otro lado, y a mi perrito que también lo cuidaba. O sea, imagínense, y todos los gastos. O sea, fue algo como que quitarte un peso enorme al llegar aquí. Ahora son otras responsabilidades, pero nunca comparadas con las que lleva vivir en un país del primer mundo. Y si enumeramos las cosas negativas que podría tener en este caso, en contraste con lo positivo, es sin duda el adaptarme a la nueva situación de vivir en Venezuela, porque no es igual vivir en un país del primer mundo donde todos los servicios funcionan, donde el transporte es puntual, donde la seguridad es excepcional, donde pues tienes un modo de vida más tranquilo, en el caso mío, que yo vivía en España, donde tienes garantizado los servicios de salud
donde no hay una inestabilidad económica, pero en mi caso, una de las cosas que más me afectó a mí, y la pongo como en algo negativo, es el proceso de adaptación nuevamente a Venezuela. Yo les digo que es muy raro, porque si hay algo que van a sentir, sobre todo las personas que tienen muchísimos años afuera, es que cuando tú llegues al país, tú piensas que vas a encontrar todo exactamente igual que como lo dejaste hace 4 años, hace 8 años, el tiempo que tengas fuera del país, y las cosas no son así, porque todo ha cambiado, incluso las personas. Los que eran amigos en algún momento ya no lo son, o ya no están en el país, otros que se han muerto, otros que no están. El mismo sitio donde ibas a comer hace 8 años atrás, a lo mejor ya no existe, o a lo mejor ya no tiene la misma calidad de comida, porque me pasó. Yo traté, apenas llegué a Venezuela, quise retomar mi vida de hace 6 años atrás y no fue así. Entonces me llevé un choque contra la pared y ha sido una de las cosas más negativas que he sentido yo. Tener que adaptarme nuevamente a una vida que no era lo que yo me imaginaba cuando estaba en España, a una situación de vida muy diferente, que ya mis amigos no están porque la mayoría emigraron, que ya la gente en Venezuela ya no sale a rumbear como antes, que los sitios donde tú hacías fiestas y pasabas la noche rumbeando ya no existen. Esa esquina o ese lugar donde te recuerdas tú sentado en aquellos tiempos, ya todo eso ha cambiado. Número 2 de las cosas positivas que más me han encantado de regresar nuevamente a mi tierra es sin duda el clima. El clima es algo increíble, les puedo decir maravilloso, una cosa que yo extrañaba demasiado, más sobre todo los que vivimos en la isla de Margarita, porque pues aquí es verano los 365 días del año. De hecho, estamos enfrentando hasta una sequía porque pues ha llovido muy poco estos 2 últimos años en la isla de Margarita. Por una parte afecta, pero por otra parte te sientes bien de no pasar por esos cambios de climas tan drásticos que se viven en estos países, por ejemplo en España o en Estados Unidos, los que están en Estados Unidos, o en Chile o en Argentina. Pues aquí no tenemos ese problema y es una de las cosas más positivas, y tú durante todo el año puedes disfrutar de la naturaleza, de tus frutas, de tus árboles, de todo lo que tienes en tu casa, que esa es otra de las cosas tan difíciles de conseguir afuera. Tener en tu propia casa tu sembradío, tus maticas de coco. Esta, por ejemplo, que la sembré cuando llegué a Venezuela. Hace 2 años ya tiene el árbol este de coco, que lo sembré así, súper pequeñito. Y ahora miren esto, en 2 años. Entonces, todas estas son cosas que lo llenan a uno de satisfacción. Sí, quizás no estás viviendo en un país del primer mundo, quizás no estás en la mejor situación económica, pero tienes muchísimas cosas positivas que te llenan, que te alegran el alma, cosas que yo en España no sentía, porque vivir en España es muy bonito y sí, todo, pero llega un momento que cuando entras a la rueda, esa rueda que entra todo el mundo, el de trabajar, ir a casa, levantarte a las 6 de la mañana, retornar a las 10 de la noche, para hacer este ciclo todos los días y el domingo irte a un parque. O sea, cuando ya tienes 5 años haciendo eso, lo mismo, llega un momento que te sientes como robótico, como que eres un zombie que caminas día tras día haciendo lo mismo, pero sin conseguir un objetivo específico. Y yo estoy seguro que más de uno que ven este video se sentirán igual, porque yo lo vivía cada día, cada día. Y una de las cosas que más tenía yo cuando estaba allá en España, aparte de recordar a mi familia, era esto: estar aquí en el patio de la casa, disfrutar de los árboles, disfrutar de la naturaleza, de ver el atardecer, de ver los gaticos, cosas muy sencillas, pero que a mí en particular me llenaban muchísimo en ese momento. Número 2 de las cosas negativas que me encontré, pues tener que enfrentarme a que el tiempo ha transcurrido y que había perdido muchísimo tiempo y que ya no se puede recuperar. Cuando yo me fui de Venezuela en el 2018, yo dejé a una mamá que estaba activa 100%, dejé a mis hermanos que se veían activos, todos en ese momento tenían trabajo, tenían negocios,
Dejé a mi perrita que estaba súper bien, estaba súper joven, y resulta que cuando regresé, después de casi más de 5 años, pues todo este tiempo había pasado factura, sobre todo por mi familia, y ver a mi mamá ya con 5 años más, verla ahora ya con 90 años y desvalida, que no puede hacer muchas cosas sola, o el hecho de ver ya a mi perrita con 5 años de más y estar los últimos días compartiéndolos con ella hasta que murió hace unos días. Todo esto me hizo darme cuenta que enfrentar todo eso para mí ha sido bastante fuerte, bastante, digamos, si lo podemos decir como algo negativo, pero que es parte de la vida. Pero esa es una de las cosas negativas que tienen el regresar nuevamente a tu lugar de origen donde te fuiste. Es enfrentarte a la realidad de que las cosas ya no son como antes y de que pues lo que tú dejaste en ese momento ahora estará o no quizás. Y enfrentarte a los cambios también de la familia, de lo que vives del día a día, enfrentarte a cómo consigues tu casa, cómo consigues lo que dejaste, porque les digo la verdad, llegar a mi casa fue una emoción, pero cuando descubrí cómo había quedado, cómo estaba, después que yo había pagado durante 5 años para que la mantuviesen, para que la pintaran, para que la mantuvieran al día, y conseguir que no se había hecho nada, incluso se habían metido, habían robado y se habían llevado muchísimas cosas. Pero bueno, creo que fue más lo positivo, enfrentarme a lo positivo, y me dio tanta fuerza el estar nuevamente en Venezuela, que en 2 años pues he logrado salir adelante y recuperar todo lo que se había destruido en ese tiempo. Número 3. Buscar trabajo o el ingreso. ¿De qué vas a vivir en Venezuela nuevamente? Bueno, yo lo veo como algo positivo porque cuando yo estaba en España cayó la pandemia en ese momento. La empresa donde trabajaba terminó cerrando y yo decidí trabajar, en mi caso, con las redes sociales en ese momento. Yo lo hice como una especie de antiestrés por el tema de la pandemia. Teníamos 1 año encerrado. Yo decía, ¿qué hago? Bueno, aparte de hacer ejercicio, me dediqué a hacer cosas en TikTok, en Instagram, y después, un día caminando por la calle, yo sentí como que yo quería transmitir esa sensación de explicar qué era lo que yo sentía en ese momento caminando por las calles. Y yo dije, pero ¿dónde lo llevo? Quiero hacer un video largo. O sea, y pues nada, ahí salió YouTube. Y creo que esa ha sido una de las cosas más positivas, el haber yo comenzado en las redes sociales allá, y es lo que me ha permitido nuevamente estar en mi país y seguir trabajando de eso y vivir de eso en Venezuela. Yo te recomendaría en este caso, si quieres tener una experiencia positiva viniéndote a Venezuela, que vengas con un trabajo, si es posible, remoto, que tengas unos ingresos extra, o que dejes algún trabajo, algún negocio, emprendimiento en el país donde estás y que puedas recibir ingresos desde allá para que te puedas quizás manejar el tiempo que te cueste adaptarte en Venezuela y que sea un regreso positivo más que un dolor de cabeza. Hay que estar claro, en la actualidad en Venezuela sí es verdad que se consiguen buenos trabajos, porque conozco gente que puede ganar 700, 800, $1000, incluso mucho más. Pero eso va a depender, por supuesto, de qué tanto sea tu preparación profesional. Estamos hablando que si tú eres un profesional muy bien cualificado, entonces vas a conseguir los mejores empleos aquí en Venezuela y, por supuesto, te va a permitir también buscar un empleo remoto. Si hablas inglés, tienes un gran camino por delante, además ya ganado, porque vas a poder vivir en Venezuela ganando un sueldo de afuera de otro país, buscándote un trabajo en estas páginas que hay tantas hoy en día. Ahora, con el tema del internet y con el tema de todo esto, que es otra de las cosas positivas que hay en Venezuela, porque les voy a decir algo. Hace apenas 2 años, cuando yo llegué, el internet estaba súper deficiente todavía. Hoy en día les puedo decir con seguridad que hay una variedad enorme de empresas, no sé cuántas hay, más de 20, más de 30 en todo el país, para elegir
diferentes tipos de planes de internet que te sirven a ti para que te puedas adaptar al mejor tipo de plan y que puedas trabajar sin ningún problema con cualquier empresa a nivel internacional. Entonces, esas son otras de las cosas positivas que ahora puedes también tener aquí en Venezuela cuando regreses. Pero hablando del tema negativo, nuevamente es el tema de los servicios, que yo creo que el número 3 de los negativos sería todavía la debilidad de los servicios, y hay que estar claro que eso lo he tocado yo muchísimo en los videos. Y es que, por ejemplo, dependiendo del estado en Venezuela donde vivas, entonces va a ser mejor o peor. Por ejemplo, aquí en la isla de Margarita, pues la verdad, dependiendo del municipio donde vives, pues puede variar eso. Y en el caso, si vives en los municipios principales como Maneiro, entonces ahí no vas a tener problema con el servicio ni de luz, ni de internet, ni nada de eso. Pero si vives en las afueras de lo que es la zona trendy de hoy en día aquí, entonces pues ahí sí vas a ver deficiencia de luz, digamos, intermedio. Bueno, y aquí ya nos agarró casi la noche. Miren cómo está esto ya oscurito, pero no quiero terminar sin contarles la cuarta cosa positiva que tiene de venirse a vivir a Venezuela. En la número 4 de las cosas positivas que yo creo que sin duda, como buen venezolano, no la podemos dejar por fuera, y es sin duda la gastronomía y esa cultura del venezolano, que por más que tú estés afuera, y sí es verdad, hoy en día en todos los países donde estamos los venezolanos regados por todo el mundo, ya hay restaurantes, ya se consigue en el supermercado incluso productos de la cesta alimentaria venezolana y todo lo demás, pero les puedo decir de verdad que comerte unas arepas afuera, en España, en Estados Unidos, o un tequeño o una empanada, por más que la quieran hacer, les puedo garantizar que no se parece en nada a la que te comes aquí, en tu tierra, en tu país, con ese sabor original, con los aliños originales, con el ají dulce original. O sea, es totalmente diferente. Eso, para mí, yo creo que, y le puedo decir, o sea, y lo pueden ver en mis videos, porque cuando yo llegué hace 2 años, en 6 meses había aumentado como 10 kilos. Yo creo que una de las cosas positivas es volver a sentir esos sabores de antes. La comida, la gastronomía, esa calidez que tiene el venezolano, y eso me lleva a la número 5, que ya vamos a hablar de eso. Pero sí, la verdad es que si no tienes cuidado, entre las cosas negativas que tiene, es que vas a engordar enormemente. Yo aumenté aquí más de 14 kilos en 6 meses, en menos de un año. Y ha sido pues los 14 kilos más alegres que he subido en mi vida, porque sencillamente volver a sentir toda esa comida, a comer la comida de mi mamá nuevamente después de tantos años. El haber pasado estas 2 navidades que llevo aquí en Venezuela y compartirlas con mi familia, haciendo las hallacas, haciendo el pan de jamón, haciendo la torta navideña, de verdad le doy gracias a Dios una y mil veces. Y yo sé que hay mucha gente que dice que el devolverse es de cobardes. Eso me lo han puesto a mí en muchísimos comentarios. El devolverse es de un perdedor, el devolverse es de un fracasado. Y pues ya ese tema lo hemos hablado en muchos videos, y los motivos por los cuales yo me regresé también lo hemos hablado en otros videos, y ya saben que no tiene nada que ver con eso. Pero hablando de las cosas que te vas a encontrar cuando regreses a Venezuela, es sin duda el calor humano del venezolano. Y lo quise dejar de último porque si hay algo que te hace sentir tan bien desde el primer momento que pisas el suelo, la tierra de Venezuela, es eso. Inmediatamente recuerdo yo cuando me bajé del avión y me fui, porque me tuve que quedar una noche en La Guaira, en un hotel allá. Cuando fui a pagar, me trataron, hola mi amor, no sé qué más, bienvenido, no sé qué más. O sea, un cariño increíble, cosa que yo no había sentido en 5 años en España, que aunque allá la gente es muy atenta, muy amable conmigo, yo no tuve ningún inconveniente. Pero no sientes ese calor, ese cariño, esa atención, esa confianza que te hace sentir que estás nuevamente en el país. Sin duda es una de las cosas más maravillosas que puedas sentir.
de las cosas más positivas que puedes tener cuando regreses a Venezuela es sentir nuevamente el calor de la familia venezolana, el calor del venezolano en sí. Y si hablamos de cosas negativas que tiene que ver esto, es hasta gracioso lo que les voy a contar, porque si hay algo negativo también del calor humano del venezolano es también la viveza criolla. Cosa que aunque ha mejorado bastante, les puedo decir, aún sigue siendo una de las debilidades de los venezolanos. Tema con los vecinos, el vecino que te quiere robar quizás las frutas o pegarse de tu toma de agua o espera que tú no estés para aprovecharse de situaciones en tu casa. O sea, ese tema en Venezuela aún persiste. O el venezolano que quiere embromar a otro venezolano, o el que te quiere cobrar de más sin que tú te des cuenta. Entonces creo que esa es una de las cosas negativas que aún nos falta por mejorar en Venezuela y que obviamente en el primer momento que pises te darás cuenta que eso aún falta mucho porque cambie. Pero sin duda son más las cosas positivas que negativas. Yo creo que si en algún momento llegara a emigrar nuevamente o irme de Venezuela, ya será por tener una experiencia propia de algún país que quiera conocer, quizás de paseo o quizás por capricho. Pero sin duda yo les digo que todos estos años que he estado aquí en el país me han enseñado muchas cosas y sobre todo el valor de la familia, el valor de lo de uno, lo de su tierra, me ha llenado a mí de muchísimo aprendizaje. El haber estado 5 años viviendo fuera como emigrante, el traer nuevas ideas, el traer una nueva forma de pensar y que he puesto en práctica aquí en el país, creo que me ha servido muchísimo para enfrentar los cambios positivos y negativos que tiene de regresar y vivir de nuevo en Venezuela. Gente, yo espero que les haya servido mucho este video de ayuda, un video quizás simple, pero lleno de sinceridad, para que tengan una idea de cómo ha sido enfrentarme a todos estos cambios durante estos 2 últimos años y que hicieron ustedes también una especie de experiencia si quieres regresar nuevamente al país. Y también decirte que, por cierto, que si te gustó este video, te puedes suscribir al canal allá abajo y me apoyas para que más personas puedan verlo. Yo desde aquí, desde el patio de mi casa, el sitio predilecto para mí para hacer video porque se siente una paz enorme aquí, les digo que gracias por acompañarme y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.